que arranca Todo Pasa, edición última semana con pedacito en Buenos Aires y pedacito en Qatar. Estamos con camiseta argentina, hasta Chini que está de espalda para los que agarran la transmisión vía Caseta O, vía YouTube o vía Twitch. Y con Clemente también camiseta argentina, la violeta, que es hermosa. Que me la regalaron ustedes, Hermosa. aparte, así que tiene doble valor para mí. Estoy muy contento. Cumpleaños, Sí, hermosa. sí, hermosa, hermosa. Y bueno, y acaso un anti-argentino que no quiere que salgamos No viene campeones. con la celeste, el buzo. Este es el buzo de precalentamiento. Es la prelavada esa, podría ser. Precalentamiento, sí. Daniel Greenman con nosotros. Gracias, Dani. Muchas gracias, Dani, por venir. Esa campera es del año 87. Ojalá que sea de la primera Del visita a los 86. Rolling. Mirá, sí, es del 86 y lo estoy ¿eh? usando por cábala. ¿Podría ser? No. ¿Sos cabulero? Y, ahí ya me meto en el libro, porque está presentando un libro que es un poco la historia del rock nacional, el libro. Obviamente que hay muchísimos protagonistas y demás, pero te preguntaba por las cábalas porque cuando traes a los Rolling, cuando firmás un contrato, cuando no tiene que llover en determinada fecha, no sé si te agarrás algo así. No. Nunca. Nunca, qué sé yo. A ver, vamos a penales. Sí. Último penal, en momentos muy especiales. Ahí creemos en y Dios. donde hay una cuota de irracionalidad grande, podría. Pero en general no. En general no. Bueno, pero contame vos del libro, ¿qué es lo primero que dirías? Porque hacer un libro tiene un significado. Sí, fue escrito en la pandemia, fundamentalmente. No sé si no hubiera estado el confinamiento, si hubiera tenido el tiempo para dedicarle. Obviamente después de la pandemia y con determinadas expectativas de que iba a ser el post-pandemia, fue totalmente reversionado, no en el pasado, pero sí en algunas lecturas que hacía sobre eso. Hay muchas reescrituras. Sí, lo hice 70 veces, o sea. ¿Quién te ayudó? ¿Quién era tu editor o alguien que te ayudaba, te corregía, te escribía? Un Ghost que me ayudaba a redactar. Discutimos bastante cómo hacer un formato. Como toco muchos temas, si bien lo más relevante es la producción de shows musicales, de recitales, hay una parte fuerte de teatro, hay una parte fuerte de... Hay mucho que fue el encare de un primer momento en que no sea una compilación de Wikipedia, sino ponerle una impronta personal desde el lado empresarial. Sí, y tampoco solo anécdotas. No solo anécdotas, no hay... es más, me hubiera gustado por ahí profundizar más en reflexiones. Pero hay bastante de reflexiones. Hay reflexiones, vivencias, aprendizajes, no sé cómo decirlo. Muchísimo. Hay muchísimas cuestiones que están miradas. Fui como... No quise... si lo hacía, lo hice a full, lo cual hay muchas cosas que si las sacás del contexto de la coyuntura de la época en que ocurrieron, son horrorosas. Hoy con la mirada de hoy... ¿Son horrorosas o rosas, dijiste? No, horrorosas, o sea, con otra mirada y en otro contexto. La sociedad fue cambiando, los medios fueron cambiando, las conductas sociales fueron cambiando. Entonces hay muchas cuestiones que, si vos la mirás, qué sé yo, en el libro, sin más lejos está que el título Te amo, te odio, dame más, que está extraído de la letra de Peperina. La historia de Peperina es una historia que si ocurriera hoy sería de mínima misógina. Sí, denunciada, Sí, digamos. como tal. Bueno. Pero dentro de la época... ¿Cómo Sí. no quiero poner un porcentaje, pero como gran parte. Un alto porcentaje. Como gran parte. Sí. Como la inmensa... A ver, creo que todo tiene que ver con la coyuntura. Si vos analizás, salvando a distancia, el humor de Olmedo, por decirlo de una manera, Sí, lo pones hoy... Recontra popular, aprobado, amado, ídolo nacional, no se puede hacer. Absolutamente. Afortunadamente muchas cosas se muchas evolucionaron, infortunadamente algunas fueron para triqui en cuanto a la sociedad, pero está escrito como si lo hubiera visto en el momento, con mucha ayuda, porque para escribirlo me hice como un esqueleto de qué cosas quería recordar. Y había muchas cosas en las cuales la memoria no existía. Sí, lo primero que hablamos antes. Sí, pero hay algo igual, pues vos todavía no mencionaste algo que para mí es súper interesante, que es cómo arrancaste, que ahí hay un capítulo que es todos los que te conocimos, mira, tiran papelitos mientras tanto por afuera, siempre nos preguntamos eso, cómo arrancaste, cómo empezás a jugar fuerte, y hay un montón de cuestiones que para mí eran desconocidas, que te gustaba jugar, que te gustaba el juego, los paralelos que haces con la carrera, pero para mí hay un punto de quiebre que
que si querés puede arrancar como disparador, que es el momento que te das cuenta, no sé, teniendo 20 años, 19 años, teniendo muchísimas deudas y te inventás un festival de videoclips. Sí, para mí es... ¿Es el arranque? No, no es el arranque, Pero pero significativo. en ese momento yo arranqué... En general abordo muy poco de mi vida privada, casi nada. Sí hay un capítulo... Pero es necesaria en algunos En las aspectos. cuestiones sí, porque tienen que ver con un disparador después profesional. O sea, por qué tomé determinados momentos, decisión de dejar de ser manager porque quería ser padre. Por más que uno viera una contradicción en esto, es, bueno, cuánto tiempo tengo y le quiero dedicar a ser padre, cuánto tiempo real y cuánto tiempo marginal, y la diferencia entre un productor y ser manager. Y en cuanto al comienzo, sí tengo la suerte de poder tener ese viaje, que en realidad no empieza cuando nazco, sino como empieza mi vida profesional, y otra visión que es cuando viajo a Estados Unidos, cuando termino la secundaria, conozco a un tío mío, que era un tío segundo, que vivía en Los Ángeles y que ya jugaba en primera línea, manager de Frank Zappa, de Tom Waits, de Bill Miller, de Linda Ross. Tío directo. Y lo viste interactuando, era un tío directo, un familiar directo, y lo viste cómo laburaba. Descubrí otro mundo absolutamente, porque el desarrollo en ese entonces de lo que era la industria de entretenimiento... ¿Qué te llamaba la atención de ahí? Era como, se puede hacer. Hay otro mundo absolutamente distinto, tomando en cuenta que en esa época el trabajo más fuerte que había acá eran clubes de fin de semana, y el éxito era tener 2 o 3 shows en un mismo día. Y es está un poco la diferencia entre Hollywood Bowl o el Roxy de Sunset y Huracán de San Justo, o Varela Varelita o Los Indios de Moreno. Varela Varelita. Un festival en teléfonos. No, es que eran circuitos de trabajo que había en los shows, los bailes de carnaval, todo ese esquema, y el rock muy referido a horarios absolutamente marginales. Domingo a la mañana, viernes tras noche, horarios absolutamente que eran complementarios y que eran difíciles de conseguir. El rock al principio, cuando irrumpe sui generis en esa despedida que llena 2 Luna Park, para el gran mundo, para los medios, es como una sorpresa encontrarse. Y también hay bastante de esto del comienzo de un poco del rock, donde yo primero era público, o sea, yo era público de Almendra, de Los Gatos, de Manal, y como paulatinamente voy cambiándome a transformarme en productor. Y en ese sentido hay, como vos dijiste, es un poco como una historia bastante ligada a lo que es el rock nacional. Y posteriormente, cuando empiezo a ser productor internacional, que es a partir del 79. 79, con es un montón. John McLaughlin y Edberto Gimonti en Luna Park. Y lo que Clemente menciona, estaba fundido yo al principio, y no había videoclips, no existía MTV todavía, y tampoco estaba la televisión color. O sea, venía el Mundial del 78. ¿Y qué videoclip vas a hacer? ¿En la tele en blanco y negro? Y No, 4 pero afuera sí. Entonces se me ocurre, cosa que hoy sería una locura, pero es real, hacer un festival pasando videoclips en el Luna Park, y llené 2 funciones. O sea, entonces, yo llegué a vivir el verano de ir al video bar, que era un bar donde tomabas trago y daban en las pantallas videos de bandas. No, la gente iba a ver videos de banda a un bar o a Luna Park. Ni había tráfico de artistas, o sea, la gente, me acuerdo que fue un compilado fantástico, pero Queen, Supertramp, Genesis, Yes, Led Zeppelin, una locura. Verlos en colores. ¿Luna lleno? ¿Pantalla gigante o qué? Una pantalla que era la más grande que había, que la tenía Juan Alberto Badía en ese entonces, que me la alquila, pero 2 funciones, o sea... Una pantalla central. Con videoclips precarios aparte, no son los videoclips de después. No, videoclips de los 70. Claro, videoclips que además son precarios, bueno, son los videoclips de los 90. Antes de MTV es claro. Es antes de MTV. El videoclip que era una banda tocando.
No, ya por ejemplo Queen pelaba buenos videos, Duran Duran pelaba buenos videos. Claro, más 80. O sea, al principio sí eran bandas actuando, pero después no, ya había una concepción de producción. Te quiero preguntar, está Daniel Grima hablando con nosotros, por si alguien no lo está viendo, por lo que hablamos antes también, el recuerdo del recuerdo, digamos, ¿no? Como, no sé, si nos ponemos a hablar del Mundial 86, de hecho hay un libro que habla del Mundial 86 donde Maradona y Ruggeri no coinciden en la anécdota. O sea, van los dos en el micro y dice, yo iba adelante, no, iba yo. ¿Con quién contrastaste anécdotas y qué cosas te encontraste que habías construido y que no eran? De todo tipo, desde la visión que tiene la gente que trabajaba con Mercedes Sosa, cuando yo trabajé en Mercedes Sosa, que es un capítulo importante, mucho con la radio, mucho diálogo. Tuvo también una parte muy interesante, que me reencontré con gente telefónicamente que hacía 10 años que no hablaba. Claro, claro. Entonces, preguntándole, y te encontrás, Fernando. ¿Querés contar con quién o? Con visiones distintas o con recuerdos que vos no lo tenés incorporado y que decís, sí, es cierto, tenés razón, ocurrió eso. Y en ese sentido también fue una buena experiencia. Pero traté en todo momento de que sea lo menos nostálgico posible. O sea, que sea... ¿Por qué? ¿Por qué le escapaste especialmente? Le escapé, en general porque tiendo a escaparle a la nostalgia, por más que la mención que hicimos en el 86. Pero hay una anécdota muy piola de por qué se hace el Mundial en el 86 en México. En Colombia. Claro, que iba a ser en Colombia. Claro. Es lo único que voy a... Pero recordar algo que pasó, digo, acá es un libro de una biografía, no puedes sin recordar lo que pasó. Sí, pero era justo, yo estaba en la época previa a asociarme con el grupo mexicano CIA, y el hijo de Canedo, que era el vicepresidente de la FIFA en ese entonces, con Avalanche al frente, lo acompañaba el padre a reuniones, y si iba a ser el Mundial del 86 iba a ser en Colombia. Sí. Por el problema de la guerrilla se desiste. Entonces estaba claro que se hacía en América, en el hemisferio norte. Había 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. La noche anterior, Guillermo Canedo, que se llama el hijo, presencia de reunión con el padre, con Avalanche, y dice, estamos muertos. Estados Unidos puso a Kissinger, maestro de las relaciones internacionales, con créditos blandos al Fondo del Banco Mundial. O sea, es una cuestión de Estado, ya no es de ya está, perdimos. No tenemos manera de contrarrestar a Estados Unidos. Entonces hicimos un Mundial y se había hecho una comisión evaluadora que fueron a las 3 ciudades, que fueron a Canadá, a Estados Unidos y a México. Canadá tenía en infraestructura, estaba todo bien, pero no había fervor popular. Estados Unidos tenía todo, pero nunca había tenido la experiencia de hacer un mundial, pero tenía hotelería. En México, estadios. 16 años antes había organizado una cosa. Y en México, en ese momento en que se hace el informe, sí, antes del terremoto, era el que mejor parado estaba. Llega el otro día, la FIFA tiene más miembros que las Naciones Unidas, y Avalanche pregunta a todos vamos a tocar 3 temas. La aprobación del informe, dónde se hace el Mundial, que era lo que todos querían saber del 86, y un Mundial Sub-20, que después se definir una sede para el Mundial Sub-20. Primera pregunta, ¿han leído el informe? Sí. Pregunto esto nuevamente, Avalanche, ¿no? Porque es muy importante, porque a partir de lo que ustedes me digan, vamos a decidir el segundo punto. Vuelvo a repetir, ¿están todos de acuerdo con lo que dicen los informes y alguien tiene algo que decir? Silencio absoluto. Punto 1, aprobado, informe. Bueno, como el punto 1, Avalanche, está aprobado, está claro que en el informe dice que hoy por hoy el Mundial, el lugar que está mejor ubicado para hacer el Mundial, es México. Por lo cual, punto 2, aprobado, el Mundial se hace en México. De golpe todos que habían ido a votar, eso dicen, ¿cómo? Y de golpe de un país africano, porque volvería y lo mataba más o menos, por no preguntar, se levanta y dice, pero vinimos a votar a dónde se hace el Mundial. Avalanche, con toda la prepotencia y el poder que realmente ejercía, golpea el escritorio y dice, pregunté 2 veces si ustedes vieron los informes. Usted se cayó la boca y ahora me quiere cambiar la opinión. Señor, claro. Cállese la boca. El tipo hizo violín en bolsa y fueron a discutir dónde se hacía ese Mundial Sub-20. Pos esa reunión, Kissinger le pide una reunión a Avalanche. Y dice, mire,
Yo manejé la política internacional, manejo la política internacional de Estados Unidos, manejé la guerra de los 6 días entre los árabes e israelíes, manejé todo. Pero cometí un grave error. Al primera persona que tendría, teniendo Estados Unidos ganas de hacer un mundial, que tendría que haberla consultado es a usted y no lo hice. Error imperdonable, dice el propio Kissinger, que no puedo cometer una persona que maneja política como yo. Entonces le pido disculpas, al revés, le pido disculpas a Avalanche y le pido que el próximo mundial, era en la época que se hacía América-Europa, no entraba Asia, no entraba África todavía, le pido que el próximo mundial, el del 94, se pueda hacer en Estados Unidos. Claro, ya estaba el 90 Italia. Claro. 86, claro. Entonces Avalanche le dice, bueno, le acepto las disculpas y además le pido si puede ser mi asesor, el señor Canedo, para el mundial. Y bueno, si el señor Canedo acepta ser su asesor, no tengo ningún problema. Y ahí se definió el Mundial de los 24. Impresionante. Es más doméstico de lo que uno piensa, Sí, ¿viste? Muchas claro, veces claro. esa toma de decisiones. Y a la vez son peces gordos, Exacto. tomando decisiones domésticas. Yo quiero ir hagamos saltos en el tiempo, Daniel, Dale. porque son muchas cosas y creo que tu vida también se divide entre antes y después de los Rolling Stones. Sobre todo, siempre recuerdo las notas de cuándo los traes y demás. Pienso en el 95, una gestión que debes haber iniciado mínimo un par de años antes, sin internet. Digo, ¿cómo haces para traer a los Rolling Stones? Digo, ¿cómo se trae una banda de ese calibre en el momento en el que estaban a la Argentina en esa época? Me ayuda mucho el haber traído en el 92 a Keith Richards, eso es primero. Eso está en el docu de los ratones que Sí. dicen. Sí. ¿no? Que No, y lo de- ese, Richard fue y les contó a ellos. No, y Richard es el aliado más grande que tengo para incorporar Sudamérica. Clave. Llenó Vélez, aparte con su banda que tocaba en bares. Sí, con Spencer Wine, que no lo podían creer, tocaban frente a 40.000 personas cuando, como recto, como vos decís, no llenaban un teatro. Y él es el aliado más grande. En segundo lugar, obviamente la comunicación no era como ahora. En una época había como unas máquinas a escribir gigantes que se llamaban telefax y te entraban como las rotativas y después, me acuerdo, en nuestra industria cuando se inventó el fax era algo extraordinario. Podías mandar una imagen en tiempo directo. Y bueno, obviamente la evolución de las comunicaciones sirvió para mucho, ¿no? Y respecto de los Rolling, digo, es el hit, es lo que más te preguntan. ¿O no? Por la calle te dicen de sí, los Rolling. En las que sí. Es más, hasta con una abstracción absoluta del mundo que vivimos, de la sociedad que vivimos y el país que vivimos, cuando vuelven los Rolling. Es que la sensación que tengo, aún después de la muerte de Charlie Watts, es que les queda una. Por ahí es siempre la misma, o por ahí no. En realidad ya está recontra cumplido desde la primera. Pero como siguen volviendo, y como también, como alguien que los vio en otros lugares del mundo, incluyendo en Uruguay, decís, no es lo mismo que acá. Hay algo que les pasa a ellos, hay algo que nos gusta creernos, No, y es de que somos especiales y bla, bla, bla. Pero hay algo que les pasa a ellos acá. Es verdad, y es verdad que ellos, si vienen es porque se sienten vivos, o sea, de hecho están grabando. O sea, hoy los Rolling Stones están grabando y... ¿Están grabando canciones? Se está grabando un nuevo disco. Pero el tema es que este tema de la edad hace que cada vez sea más difícil por el tema de seguros. La dificultad de transferir divisas en Argentina es un problema muy serio. También. No hay posibilidad de que los Rolling Stones vengan a América Latina sin incluir Argentina. Argentina, sin lugar a duda, es el lugar más importante que tiene, como no solo por público, sino por la convocatoria de público que tienen. El lugar mucho, así como por ejemplo, bueno, vimos ahora el fenómeno Coldplay, pero por ejemplo YouTube tira mucho más en Brasil que en Argentina. O sea, hay determinadas cuestiones que comportamiento tienen más seguidores algunas bandas en algunos lugares que otras. Mismo inclusive en el 95, cuando traje a Rolling Stone, coincide con la primera vez que viene Phil Collins a Sudamérica y yo lo manejaba la misma gente y yo le dije, vas a ver que Phil Collins en Chile vende más tickets que los Rolling Stones. Mirá. Y ocurrió. Más que los Rolling. Sí, hicimos 3 años. De hecho, para ellos, después de haber tenido esos... Me cierra todo. ¿Eh? Sí, claro. Me cierra. Y sí, Argentina. Adult Sí, muy rolinga. No, y allá Adult Contemporary, una sociedad chilena que no es la actual, entonces era más conservadora y reventó. Phil Collins era lo más buscado y preciado. Y hicimos en una zona más sofisticada económicamente de Santiago y reventó.
¿Hasta dónde llega el libro? Porque Fito Páez, de ahora que estás No, haciendo Fito, todo te veo lo- girando, te veo emocionado. No entran las exposiciones, no entra la parte de contenidos. Fito, ¿hiciste aquel Vélez de ¿Eh? el Vélez de Fito mítico del amor después del amor? Sí. ¿Es tuyo? No. No. Yo con Fito Páez no había trabajado. Ah, ok. No había trabajado más que cuando él era acompañante de la banda de Charlie en Clicks Modernos. De hecho, se va a cumplir justo un año que nos encontramos después de como 15 años de no vernos o hablar en los Grammys en Las Vegas, y ahora estamos viajando juntos con las 3 nominaciones que él tiene esta semana para Las Vegas nuevamente. Después de hoy y mañana que hacemos estos 2 Movistar Arena totalmente completos, y que entramos a analizar cada vez más fuerte que el año que viene se cumplen los 30 años de Vélez. O sea, el amor después del amor. Cada año hay un nuevo aniversario. Se cae de de algo. maduro, sí. Es más, Todos todos los años. cumplimos todos los años un año. Partiendo de esa premisa. Se me ocurren varias cosas porque sé que en un momento hablas de Julio Iglesias también y Sí. que hay una vida mejor. Sí. No sé si ir por ahí, te doy a elegir, te doy 2 vertientes. de pronto. No, y la otra que me resulta muy interesante es qué te motivó a hacer el regreso de Mercedes Sosa a la Argentina en una época dificilísima y con amenazas y todo. Porque, bueno, había quedado, como digo en el libro, hay un antecedente que por bombas no lo podemos hacer, se truncan unos shows, unas giras. Mercedes me dice, cuando vuelva a Argentina, me comprometo que voy a volver con vos. A mí económicamente quedó muy mal, porque no había seguro cancelación, mucho menos por bombas, y era complejo. Y cuando Galtieri, en esa vocación de perpetuarse los militares en el poder, habla de que va a haber cierta libertad, yo seguí visitándola a Mercedes. De hecho, el hijo y su secretaria, manager, se quedan trabajando conmigo en la oficina. Y cuando iba a España, la visitaba. Y la verdad que veía su evolución musical. Lo narro, una vez llegué a su casa en Madrid y estaba escuchando a Stevie Wonder, La vida secreta de las plantas. Y era otra Mercedes, se le había abierto, realmente yo creo que España le había dado mucha más información musical. Y su hijo le empezaba a mandar mucho material, porque Mercedes no era compositora, sino obviamente versionaba. Y la verdad que fue un desafío, y lo que fue increíble para mí es como, más allá de todos los riesgos que se corrieron y toda esa historia, que muchas veces esos hechos pueden ser ya solo por lo cultural, por lo social, un hecho en sí mismo. Pero se generó un hecho artístico tan fuerte que se sobrepuso a eso inclusive. O sea, lleva con eso, pero con eso alcanzaba un par de canciones. No, pero se hizo un hecho artístico tan fuerte, con tantos invitados, un álbum doble que se grabó tan emblemático para la historia de la música argentina, que fue fantástico. Y para mí lo tengo en el inventario de las cuestiones que más me gustaron hacer en mi vida. Qué groso. Es mucho lo que hay para hablar con Daniel. Fíjate que no hablamos de la radio, no hablamos de Independiente, no sé, Hablamos de lo que quieras. No, digo porque tenemos menos tiempo, lo quiero dejar Independiente sí voy a ir a la nostalgia. Pero Independiente es un orgullo, es un dolor, es un quilombo. ¿Para qué me metí? No sé cuál es la mirada con el paso del tiempo. En el 2002 fue una alegría. En el tiempo tiene una sensación de un error en un aspecto que es de inocencia mía, que perdí un espacio que es el del hincha. A mí me gustaba ir con mis amigos a la cancha. Anteriormente en mi vida iba siempre con mi viejo, y al haber incursionado en eso hay un punto que no tiene retorno. Y la verdad que a mí me gusta ir a la cancha. Y ¿No vas más ahora? ¿Ahora qué te pasa? Sí, como ya no podía ir ni en pedo, y ahora la verdad que no estoy... ¿Podés recuperarlo, hincha? Ya fue. Hincha se sigue siendo. Sí, hincha sí, se pone contento si gana. Pero no es... mirás de otra manera, y Independiente hoy me duele. Me dolía como Llano, me duele hoy también con el Pro. Con el Pro, Así, directamente. Sí. No, y bueno, la otra que mencionaste, Matías, es la radio. Siempre la mirada de la radio para mí estaría bueno. Es que ni siquiera hay que hacer una pregunta, es decirte la radio y qué te pasa ahora con cómo es la radio. La ¿no? rock and pop también, Sí, ¿no? la Lo que rock and pasó. pop. Mirá dónde estamos. O sea, Sí, luces, no, monitores, está al comienzo.
también de la Metro, justo cuando el grupo mexicano compramos la Metro, Claro. Aspen, los cambios, el equipo de trabajo que tenía con Quique Proce a la cabeza, con Pablo Lete, con gente muy genial que me rodeaba desde el lado de fuera del micrófono, con Pablo Coluber, Claro. que la verdad que tuve un equipo fantástico. También reivindico mucho Cabullo, particularmente es una radio que a mí me satisfizo mucho haberla producido. Y todo lo que generó el cambio, no solo de la radio, sino de que fue la primera frecuencia modulada que tomó un concepto de FM. Anteriormente las radios eran, y de hecho eran, apéndices de la AM. La revolución fue rock and pop. Yo sé que rock and pop viene de algo y que no nació de la nada, pero sí, es un formato radial que todavía es hijo o nieto de aquella Es rock más, and pop. Cuando publicitariamente, antes de Rock and Pop, se vendían por palabra las tandas, y si vos pedías musicalizarlas, se llamaba ráfaga musical, que te cobraban aparte cuántos segundos iba de música. Y se vendía así la publicidad. Nosotros entramos a vender con Rock and Pop por segundos. Tuve un gran maestro, que hoy es director de Radio Disney, Marcelo Morano, o sea, ahí para un gran reconocimiento. Y cómo se fue dando la dinámica del cambio de Rock and Pop, que empieza totalmente musical, a cómo se van incorporando los distintos conductores, cuando hago un quiebre y levanto la programación y después vuelvo con otra programación. O sea, hay bastante de la radio. Hay varios capítulos y los segmentados en distintas épocas. O sea, traté de llevar en el libro un orden cronológico. La vida privada, la pareja con Andrea, tu hijo Fede, tu hija Steffi, como la vida. Sí, pero hacer una poco. biografía es un poco, ¿no? Ponerte enfrente a... A una sesión de psicoanálisis. Y es como decir, bueno, me queda por vivir, no me voy a morir mañana. No, pero a la vez, para mí el mejor momento es cuando estás vigente, cuando estás bien, cuando estás entero, cuando estás con ganas. No el último día. Precisamente, bien, como la parte... Yo creo que tengo ganas no de escribir otro libro, pero sí de que tener las suficientes vivencias como que dé para otro libro. Hoy me siento muy motivado laburando. Me gustó el cambio que me obligó, obviamente... La radio cambió, los medios cambiaron, lo digital transformó absolutamente a todo. Hay una reflexión que a mí que tiene que ver con... te leí aparte comentando la serie sobre Spotify, digamos, ese cambio cultural que todavía está en proceso, pero que ya pasó algo muy, muy fuerte, es parte de otros cambios culturales que sí viviste. Los derechos de autor podría resumirse, la pelea. Y hasta dónde llegan, porque hoy toda la sociedad de gestión son todos derechos legítimos, pero hay que ver, y también hay un predominio de un Google que es como nunca existió, y creemos que porque tenemos redes somos más libres, y yo creo que somos el momento más dependiente y centralizado de la historia de la humanidad, de los medios. Y en eso está cómo transformé o me intento transformar para seguir vigente en esta industria, ¿no? Pero también hay una reflexión en cuanto a radio que me planteo, y es una pregunta, que ahora nos estamos viendo por YouTube. Si Radio Bangkok, ícono absoluto de la radiofonía, donde lo sonoro y la imaginación jugaba muy sobre fuerte. La imagen, si hubiera sido viable con una radio con YouTube. No, yo creo que no. Yo creo que no. No, pero... Yo creo que no. Yo creo que nosotros no existiríamos sin Radio Bangkok y que Radio Bangkok no hubiera existido en este formato. Para mí, cuál es con YouTube tampoco, el cual es dorado tampoco para mí. No, ni un poco. Los grandes programas. Digamos, es parte de la transformación de esto que es inevitable. O sea, más allá de que nos guste o nos gusta, tengan pro y tengan contra. Lo que no podés es negar el paso del tiempo. Y hay una cuestión de que la radio sin YouTube generaba determinadas fantasías que hoy es más difícil. Y tampoco podés prescindir de tener una radio sin YouTube. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me permite que yo estoy en Estados Unidos y me conecto con ustedes y yo os escucho. Claro. O sea, tengo otras ventajas. No, y nos ves. Porque veo, conectarte te podías conectar a través de una app, pero ahora nos ves. Pero, la cantidad de gente que te ve y que la vibra distinto. Y sigue siendo radio. Pues si bien... Digo, no nos vestimos, hoy me vi explicándole a alguien esto de, no nos vestimos diferente, me dice, bueno, no todos, algunos sí, bueno, un poco menos, no vas en short de fútbol y una remera rota, pero no es la tele. No es la tele y a la vez es la tele. Sí, y a la vez es porque hay algo de ese encanto que tiene la radio, por lo menos la que no veías, que es que
en un segmento humorístico quizás hay uno tratando de hacer reír al otro. Digo, hay códigos, miradas, Cambió. lo que imaginás, ¿no? Todo eso que, bueno, cambió, obviamente. Y cambió, mira, en Bangkok, el Ruso Berea no arranca en rock and pop en el heavy, sino en Bangkok él vendía discos de Sí. vinilo en esa época. Entonces, agarra una sesión que se improvisa en el momento de tour de egresados al Golfo Pérsico en plena guerra de Medio Oriente. Y toda esa fantasía, Mac Phantom, que eran personajes que tenían validez en lo sonoro. De hecho, yo creo que Lalo Mir, uno de los más grandes, sin lugar a dudas, de la historia de la radiofonía argentina, es un genio de lo sonoro y no tanto de la imagen. O sea, entonces, esas fantasías que sabe generar a partir del audio con la preproducción, que en su casa generaba y que después lo traducía en el aire, era fantástico, porque en ese sentido la imagen ha hecho perder cierta dosis de fantasía. Eso es real, pero es inevitable. Bueno, estamos con Daniel Grimman, que sacó un libro, se llama Te amo, te odio, dame más. Es una biografía, la está presentando mientras girás con Fito y haces un millón de cosas. Tampoco Sí, hablamos de las producciones de Disney. No, firmamos 2 artistas más también en la parte de management, Chita y Lujagi. Abrimos una parte de management. Estoy trabajando bastante en exportar y trabajar en el exterior artistas latinos. Está la parte de audiovisuales y está la parte de exposiciones. O sea, la compañía un poco la reconvertimos a raíz de también una mirada de la concentración de la aparición de los Live Nation, de los AEG, que a productores independientes se nos hace muy difícil poder competir. Claro. Sí, Live Nation es los dueños ahora de los festivales. Los festivales se hicieron globales. Y claro, Tenemos Primavera Sound esta semana. fantástico y una programación extraordinaria este fin de semana, la verdad que... También te viene esa, como elogiando el cronograma de Lollapalooza, cuando muchos otros por ahí empresarios trataban de buscar el error o de señalar algo, a vos siempre te vi tirándole una buena a DF, a Diego, a la Poparta, a las otras productoras, no puedo- en a ver, general. me No, hay una competencia, obvio. Sí, pero no puedo... Primero, yo trabajo en esto porque me gusta. Entonces, vamos a este fin de semana. Para mí es un planazo. Es más, estoy tratando de ir más tarde a los Grammy porque quiero ir a ver Arctic Monkey el domingo. Claro. Y eso lo hago como público. Es más, la primera vez que vino Arctic Monkey a Argentina, lo promocionamos con Kabul, lo produje, pero no, la dinámica hace que venga con Primavera Sound y tengo ganas de ir a verlo. Hay una evolución y me parecería... no sé, tengo la suerte de por ahí no mirarlo con frustración lo que ocurrió, lo tomo como algo dinámico y también la evolución que ha tenido y el esfuerzo, porque hoy Lollapalooza es extraordinario, pero me consta lo que sufrió Diego los primeros años para instalar Lollapalooza. Entonces, sí. no puedo dejar de no reconocer ese trabajo, no puedo dejar de reconocer frente a cierta indignación de algunos sectores cómo ha tenido la inteligencia de ayornar el festival y bajarlo en los últimos años, 20 años de El público. de La edad de público. público. Y a la vez este Primavera Sound, que para mí está mucho más cerca de lo que yo hacía con el BUE Claro. que Lollapalooza. Para mí claro, es un obvio. festival Te iba a preguntar por el trap. No sé si Steffi te lleva a estos artistas, la música urbana y demás, o no le da bola. Sí, le encanta. ¿Y qué te pasa a vos? Porque eso también tiene un fenómeno exponencial de un crecimiento increíble, que también es inevitable que vean esa peli y digan, pará, nosotros podemos solo, nosotros hacemos la nuestra. Pero para no, hacer un festival. Me parece, a ver, sí, estoy repitiendo con diferencia. Tengo un hijo de Federico, tiene 37 años y Steffi tiene, Ani, que le decimos Ani, tiene 12. Pero la experiencia de ir a recitales con mis hijos es inolvidable. En su momento con él habrá sido con Michael Jackson y con ella viajamos hace 3 meses a ver a Olivia Rodrigo a Nueva York. Y sigue siendo una experiencia única poder compartirlo y encima a los dos les gusta la música, les gusta ir a recitales, por lo cual disfrutamos mucho de esa experiencia. Teníamos a Germán para que haga una pregunta. Si tiene 3 preguntitas, Germán puede venir también, ¿no? No, para abrir... Dale. Poner apertura y ponemos una canción. Estamos totalmente revolucionarios porque es la semana catarí.
donde vamos a empezar a transmitir un poco desde allá. Hubo una foto grupal, por eso estamos todos con la camiseta argentina. Vinieron todos los programas y todos los que trabajamos en Urbana para hacer la foto y nos agarró de golpe corriendo para empezar una charla que hace rato teníamos ganas de tener con Daniel Greenbank. Acá estamos. Acá estamos.